Es muy común escuchar que el cine americano de hace 4 décadas es considerado el mejor de la historia de los Estados Unidos y quizás del mundo. ¿Es exagerada esta máxima? Hoy puede ser una buena oportunidad para averiguarlo. Hablaremos de la contracultura y el cine de los años 70. A comienzos de los años 60, Estados Unidos pasaba del sueño americano a una verdadera pesadilla. El presidente John F. Kennedy fue asesinado durante una visita a Dallas, Texas. Un año más tarde, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson envió tropas a Vietnam en una guerra que terminaron perdiendo. Las cosas empeoraron en 1968 con los asesinatos de Robert Kennedy, por entonces aspirante a presidente, y el activista Martin Luther King. Como fue con JFK, todos estos crímenes jamás se resolvieron. En tanto, Hollywood padecía una crisis financiera y sobre todo creativa. Los jefes de los estudios eran personas muy mayores que seguían produciendo películas caras y decepcionantes, como en el caso de Cleopatra, que casi lleva a la ruina a su propia productora. El público también había cambiado y estaba pendiente de otros estímulos, como la televisión. En ese contexto hubo un primer dúo de iluminados, Robert Benton y David Newman. Ambos estaban influenciados por el cine de la Nouvelle Vague y por el crítico Andrew Sarris, quien pregonaba la teoría del autor de sus colegas de la nueva ola francesa, a la que por cierto también le dedicamos un video completo en este canal. Aunque no tenían experiencia en el cine, Benton y Newman escribieron el guión de Bonnie and Clyde y se lo pasaron a su idolatrado director François Truffaut. El autor de Los 400 golpes no pudo hacerlo, pero se lo pasó a Jean-Luc Godard, quien tampoco se comprometió. Curiosamente, Godard más adelante hizo una película llamada Pierrot el Loco que tiene varias similitudes con Bonnie and Clyde. Entonces, por medio de Truffaut, la película llegó a manos de Warren Beatty. Para esa época era un galán hollywoodense, pero no se sentía cómodo en ese rol. Cuando leyó el guión, aprovechó su posición y sus contactos para producir un film distinto a los que se venían haciendo, más arriesgado y fresco. Como director eligió a Arthur Penn, con quien había trabajado en Mickey One y que también admiraba la Nouvelle Vague. La historia de Bonnie and Clyde, dos criminales de los años 30, había inspirado películas anteriores, pero la versión de Beatty y Penn era salvaje, inmediata, sin los vicios de las producciones de los estudios y con caras nuevas, entre las que sobresalían Faye Dunaway y Gene Hackman. La película enloqueció al público joven y a los críticos más influyentes como Pauline Kael. La mezcla de sexo y violencia sintonizaba perfectamente con la zozobra del país en ese momento. También en 1967 salió otro film rupturista, El Graduado. La historia de un universitario que se relaciona con una mujer mayor cautivó por ser una propuesta despegada de los rancios films de Hollywood y acercarse a un naturalismo infrecuente. La película consagró a Mike Nichols como el director y catapultó a su protagonista Dustin Hoffman, quien se convirtió en el modelo de actor que tendría preponderancia en este nuevo renacer de Hollywood, lejos del aspecto de galán, más cercano a una persona corriente y formados en el mítico Actor Studio. Así lo confirmó en Perdidos en la Noche y en los films que de allí en más lo tuvieron como antihéroe. Otro de los primeros visionarios fue Robert Evans, ex actor devenido en productor. Él fue quien eligió a Roman Polanski para dirigir El bebé de Rosemary. El director polaco le imprimió al film un tono de terror palpable que le podía ocurrir a cualquiera en cualquier momento. Un concepto en sintonía con el mundo de afuera de los estudios y con la vida real del propio Polanski, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Al margen de lo que sucedía en los grandes estudios, había un genio oculto, Roger Corman. Al amparo de las empresas chicas, como American International Pictures, filmaba películas de bajo presupuesto, pero redituables. Sabía explotar los géneros populares y los temas de moda, pero su mayor virtud era darle sus primeras oportunidades a jóvenes talentosos que no conseguían ingresar a los estudios grandes o no eran respetados allí. En realidad, Corman lo hacía porque se trataba de mano de obra que podía trabajar mucho aunque les pagara poco, pero su verdadero pago era prestarles las cámaras, actores o locaciones para que realizaran sus propios proyectos. Entre sus primeros discípulos estaban futuros directores y actores como Dennis Hopper, Peter Fonda, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson y Peter Bogdanovich. El caldo de cultivo del nuevo Hollywood, donde el cine, las drogas y la promiscuidad estaban al mismo nivel. Dennis Hopper venía siendo secundario en producciones como Rebelde sin causa y Gigante, protagonizadas por su amigo James Dean. Peter Fonda era el hijo del ya estelar Henry Fonda y hermano de la por entonces ascendente Jane Fonda. Al igual que Beatty, Hopper y Fonda odiaban el sistema y veían en Corman a alguien que captaba el gusto de las nuevas generaciones y una inspiración para hacer cine con poco dinero pero buenas ideas. Así lo comprobaron cuando les tocó actuar en The Trip de 1967, en la que Hopper pudo dirigir algunas escenas. Hopper y Fonda se unieron después
después al productor Bert Schneider, de Columbia Pictures. Bert era hijo del veterano Abe Schneider, director de la compañía, pero se sentía muy cercano al nuevo Hollywood, en especial gracias a su amistad con Bob Rafelson, quien soñaba con una movida como la Nouvelle Vague, pero en Hollywood. Por este motivo, ambos productores fundaron Raybird Productions para brindarle ayuda a las jóvenes promesas, otorgándoles libertad creativa. De esta unión surgió Easy Rider, un film inspirado en una idea de Peter Fonda con Dennis Hopper en el rol de director. Estrenada en 1969, Easy Rider mostraba a dos motoqueros atravesando los Estados Unidos en una Harley Davidson rumbo al Mardi Gras del carnaval de Nueva Orleans. En el trayecto se topan con amigos, enemigos y muchas drogas. De hecho, las sustancias prohibidas también eran comunes detrás de cámara, lo que dio pie a varias anécdotas como la de Jack Nicholson rodando sus escenas totalmente drogado. Con un costo de $400.000, Easy Rider recaudó millones. El grueso de los espectadores estuvo compuesto por hippies y por toda la audiencia contracultural estadounidense que podía identificarse bien con los personajes. Pero el nacimiento de Hollywood tuvo una marca oscura y de mucha sangre. Un mes después del estreno de Easy Rider, el clan liderado por Charles Manson irrumpió en la mansión de Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate. El director no estaba presente, pero Tate y algunos invitados fueron asesinados de manera brutal. Este episodio le confirmó a Hollywood que el mundo, en particular Estados Unidos, era un lugar oscuro e impredecible. Ese pesimismo, ese sentido de una realidad tan cruda, se tradujo con más vehemencia en las películas de la nueva camada de cineastas. Peter Bogdanovich era uno de esta camada. Arrancó como crítico y periodista de cine, pero no se aguantaba las ganas de filmar. Bajo el ala de Roger Corman, hizo de todo en Los Ángeles del Infierno. Y con esto, Corman lo premió facilitándole a Boris Karloff para hacer la película Targets, su ópera prima. Luego le llegó una gran oportunidad con Raybird Productions y filmó The Last Picture Show, un film acerca de jóvenes aburridos en un pueblo aburrido mediante un lenguaje cinematográfico cercano a la Nouvelle Vague. Esta película fue el semillero de nuevos actores, empezando por Jeff Bridges y Sybil Shepherd, que se volvió pareja del director. Bogdanovich revalidó su condición de cineasta con What's Up Doc y más tarde con Paper Moon. Al mismo tiempo, Francis Coppola era un recién graduado de la Universidad de California. Al igual que Bogdanovich, pudo ingresar a la industria de la mano de Roger Corman, que lo tuvo de asistente y luego le facilitó algunos recursos para el thriller Demencia 13. Coppola después dirigió 3 películas más y se agregó el segundo nombre de Ford en honor a su admirado John Ford. Desde el principio él era ambicioso y fundó su propia productora, American Zoetrope, deseoso de filmar películas sin restricciones. Pero en 1971, su nula suerte financiera lo llevó a aceptar una propuesta de Paramount, adaptar un bestseller acerca de un clan de mafiosos. Coppola aceptó y debió batallar con los ejecutivos para imponer sus condiciones, pero la experiencia tuvo un final feliz para todos. El Padrino se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de aquella época y de todos los tiempos. Los méritos del Padrino son numerosos. Coppola demostró que se podía hacer un film clásico de la envergadura de Hollywood de antaño, pero con la estampa del nuevo Hollywood. De hecho, la película es justamente acerca de una generación dando paso a la siguiente. Marlon Brando y su personaje Don Corleone representan la vieja guardia, mientras que Al Pacino, interpretando a Michael Corleone, encarnan a lo nuevo. El director también potenció a más actores novatos como Diane Keaton, James Caan y John Cazale, quien se volvió un actor prototípico de aquellos films. El éxito del Padrino dio pie a una segunda parte, estrenada en 1974 y en el mismo nivel de excelencia, y a una tercera parte que recién salió en 1990. En tanto, Coppola dirigió films más personales como La Conversación y la muy ambiciosa Apocalypse Now. En paralelo a Bogdanovich y Coppola, el director William Friedkin hacía su propio camino. Comenzó su carrera trabajando en un canal de televisión de su Chicago natal. Debutó en el largometraje con Good Times, encabezado por los cantantes Cher y Sonny Bono. El descontento con esa película y con la industria lo llevó a realizar producciones chicas en la línea de la Nouvelle Vague que no atrajeron ni a los entendidos. Pese a que quería darle la espalda a Hollywood, Friedkin se dio cuenta de que amaba el cine clásico americano y filmó su primer éxito, Contacto en Francia, un policial duro que combinaba una narración clásica y un lenguaje moderno, con abundante uso de cámara en mano rodando en las calles. Se dice que la famosa escena de persecución del film casi termina matando al camarógrafo y al director, que iban juntos en un auto a toda velocidad sin ningún tipo de permisos. Esta secuencia de Contacto en Francia se ve homenajeada en miles de películas y quizás más de uno notó el guiño en Misión Imposible Fallout de 2018. Friedkin fue más allá en su busca de realismo e intensidad cuando hizo El Exorcista, una película que, como El bebé de Rosemary, demostraba que en Hollywood se podía hacer un cine de terror lejos del gótico de antaño y anclado en la vida cotidiana. Además, como Contacto en Francia, influyó en el cine posterior y dio pie al subgénero de las posesiones demoníacas. Debido a estos éxitos, Bogdanovich, Coppola y Friedkin formaron The Directors Company, un acuerdo con Paramount que les permitía tener control sobre sus creaciones siempre y cuando no se pasaran con el presupuesto. Pero el acuerdo pronto se disolvió por discrepancias
entre los directores y por temas de beneficios. Y mientras estos tres directores discutían sobre bonos y beneficios con los estudios, surgía una segunda camada de cineastas formados en las escuelas de cine: Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg y George Lucas. En sus primeras películas, De Palma trataba de imitar la impronta y el modo de producción austero de Jean-Luc Godard, como se aprecia en The Wedding Party, con el debut cinematográfico de Robert De Niro, y Greetings. Pero ya en Murder à la Mode, con un mismo asesinato contado desde varios puntos de vista, insinuaba sus gustos por ideas más lúgubres. En Hermanas Diabólicas de 1973 se sumergió de lleno en un estilo que por momentos hacía referencia explícita al cine de Hitchcock. Un fantasma en el paraíso, Obsesión y Carrie confirmaron su capacidad para generar suspenso y situaciones impactantes mediante recursos cinematográficos, incluyendo plano secuencia y división de pantalla. Oriundo de Nueva York, Martin Scorsese estudió cine en la universidad de esa ciudad y tras una serie de cortos, en 1967 estrenó el mediometraje ¿Quién golpea mi puerta?, protagonizado por quien sería uno de sus actores fetiche, Harvey Keitel. También formó parte del grupo de Corman que lo ayudó para dirigir Boxcar Bertha. Luego de ser editor del documental Woodstock, llegó a la chance de hacer un largometraje al amparo de Warner Bros., ahora más abierta a los jóvenes. Esa película fue Calles Salvajes, un film acerca de criminales que evidenciaba el amor de Scorsese por el cine, tanto americano como europeo, y dejaba en claro el nacimiento de un sello personal. Un estilo que explotó en uno de los hits emblemáticos del nuevo Hollywood, Taxi Driver. Este título consagró a Scorsese y a Robert De Niro y mostró la cara más amarga y peligrosa de una Nueva York apocalíptica. Cuando todo parecía ser tenebroso y pesimista en el cine del nuevo Hollywood, apareció Steven Spielberg. Empezó a filmar a los 8 años con la cámara de su padre. Años después, ingresó a los estudios Universal y su primera gran oportunidad fue cuando realizó la película para televisión Reto a Muerte, sobre un hombre perseguido por un misterioso camión gigante. Loca Evasión fue su debut en el cine y le siguió la muy famosa Tiburón, que generó secuelas, copias y parodias. Encuentros cercanos del tercer tipo cimentó su reputación como hacedor de películas grandes y personales. A diferencia de sus colegas, Spielberg mostraba más en sus películas que aún era posible algo de humanidad en medio del caos y la desesperación. De Palma, Scorsese y Spielberg tenían un interesante punto en común. El guionista Paul Schrader, de formación calvinista, no vio una película hasta los 18 años, pero luego se hizo crítico y cineasta. Escribió Obsesión para Brian De Palma y Taxi Driver para Martin Scorsese. También participó en el guión de Encuentros cercanos del tercer tipo, pero sus ideas no quedaron por diferencias creativas con Spielberg. Y por cierto, un director afín a Spielberg era George Lucas. Sus inicios como asistente de Coppola lo llevaron a filmar la película de ciencia ficción THX 1138. Mejor suerte tuvo con la autobiográfica American Graffiti, pero su vida y la de millones de personas cambió en el año 1977 con la epopéyica Star Wars. Junto con Tiburón, la película inauguró una nueva era de superproducciones de Hollywood que se extiende hasta nuestros días. El cine que surgió en los años 80 e incluso las películas de hoy, como las franquicias de Marvel, con su gigantesco aparato publicitario detrás, le deben todo su modelo de producción a Star Wars y a Tiburón. Dos obras maestras que además fueron éxitos abrumadores de taquilla. Además de los nuevos valores, directores de una generación anterior o de otros ámbitos también fueron decisivos en el Hollywood de los 70. Robert Altman filmó Nashville, John Boorman perturbó con Deliverance. Woody Allen realizó comedias satíricas como Bananas y films intimistas, empezando por Annie Hall. Sidney Lumet puso a Al Pacino como protagonista de Sérpico y Tarde de Perros. Sam Peckinpah dirigió La Pandilla Salvaje, uno de los westerns más violentos de la historia, y en tanto, Milo Forman ganó el Oscar por Atrapado sin salida. La caída del nuevo Hollywood se dio a fines de los 70 y fue provocada por la megalomanía de algunos de sus artífices. New York, New York de Scorsese no funcionó. William Friedkin probó toda su suerte con Sorcerer, que tuvo un rodaje accidentado y generó muchísimas pérdidas. El caso más extremo fue el de Michael Cimino, que debutó con Especialista en el crimen, triunfó con El francotirador, pero fracasó con Las puertas del cielo, su proyecto más grande. Este film también provocó la debacle de United Artists. Además, precipitaron su fin las acciones de actores y de cineastas por el ritmo frenético de vida y de trabajo que llevaban. Algunos sobrevivieron, pero otros murieron o ya no fueron los mismos, como Julia Phillips, productora de Taxi Driver. Los excesos, germen de la contracultura y el cine de los 70, fueron también la perdición de quienes abrazaron a este estilo de vida. Por todos aquellos motivos, los jefes de los estudios decidieron que los directores tenían demasiado poder sobre sus películas y tomaron el control nuevamente. Había finalizado un periodo fascinante del cine americano y del cine en general, pero no su importancia ni su alcance. Casi todos los directores y actores surgidos en esos años siguieron
estuvieron trabajando con mayor o menor suerte. El cine de los 70 tuvo una influencia poderosa. De Quentin Tarantino a Ben Affleck y J.J. Abrams, una enorme cantidad de directores absorbieron temáticas, tonos y estéticas de aquellos largometrajes, una influencia que se extendió a cada rincón del mundo. La brasileña Ciudad de Dios presenta un estilo similar al de Scorsese, lo mismo que las películas de gángsters de Guy Ritchie como Snatch. Como dijo Quentin Tarantino, 1970 fue el año en que el nuevo Hollywood aprendió a existir. Si 1970 no hubiera funcionado como funcionó, no existiría El Padrino, ni El Exorcista, ni Barrio Chino. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, por favor consideren apoyarnos en patreon.com/zepfilms, donde también podrán acceder a más contenido exclusivo, preguntas y respuestas y muchas más cosas especiales. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.